Buenas, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Power Automate. Power Automate antes era denominado Flow, pero pasó a denominarse Power Automate porque forma parte de la familia de las herramientas desarrolladas por Microsoft que potencian al usuario de aplicaciones común y corriente. Antes tareas como el desarrollo de aplicaciones y automatización de tareas eran exclusivas de la gente que entendía de programación, de los desarrolladores de software, pero a raíz del desarrollo que hizo Microsoft de Power Apps y Power Automate, ahora un usuario común y corriente, por más que no tenga idea de programación, puede hacer aplicaciones para el negocio con Power Apps y puede automatizar tareas con Power Automate. ¿Por qué digo que se cambió el nombre a Power Automate? Porque también está Power BI, y entre estas tres herramientas, Power Apps, Power Automate y Power BI, se pueden hacer cosas increíbles desde desarrollar la aplicación, automatizar tareas que sucedan con los orígenes de datos y hacer reportería con Power BI. Hace poco también se incorporó a la familia de estas herramientas que utilizan los Power Users, como lo llaman, o Citizen Developer, que se llama Power Virtual Agents, que es una herramienta que te permite programar bots automatizados que responden a determinadas preguntas y van guiando al usuario, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, entonces Power Automate lo que básicamente nos permite es esto que aparece en pantalla: crear flujos de negocio automatizados. Son tareas rutinarias que suceden en cualquier emprendimiento y que se hacen regularmente de una manera muy similar, utilizan casi siempre los mismos datos y tranquilamente podrían ser automatizadas. Con esta herramienta nosotros podemos crear hasta 5 tipos distintos de flujos, pero acá nos vamos a centrar principalmente en 3 que son los más utilizados y para los cuales no se necesita tener una base de datos de Common Data Service para ser utilizados, y además son los más comunes, los que se usan regularmente. El primero de ellos es el flujo programado. ¿Qué quiere decir? Que se inicia por el solo transcurso del tiempo. Uno lo que define de este flujo es cuándo quiere que se inicie y cada cuánto quiere que se repita, y ese flujo se ejecuta desde el momento en que lo iniciamos y en la frecuencia que le hayamos definido. Por ejemplo, podríamos tener un flujo que corriese todos los días, uno que corriese semanalmente, mensual, anual, cada 5 minutos o lo que le definamos. El segundo tipo de flujo es aquel que se inicia por la ocurrencia de algún evento y por eso se denomina flujo automatizado. ¿Por qué? Porque sucede automáticamente cuando ocurre algo en especial, como por ejemplo este tipo de flujo podría ser desencadenado cuando se insertase algún registro en SharePoint, o cuando se eliminase algún registro de SharePoint, o cuando se actualizase algún registro de SharePoint. Y lo mismo para estos otros dos orígenes de datos, SQL o Excel. O también podríamos decir que cuando nos llegue un determinado correo electrónico, también se ejecute este flujo automatizado que definimos. Y por último, el tercer tipo de flujo es el flujo instantáneo, que este es el que se inicia por una acción del usuario. ¿Qué pasa? Hay determinados flujos que nosotros no sabemos cuándo queremos que ocurran exactamente, por eso no podemos programarlo. Tampoco queremos que ocurra automáticamente cuando, por ejemplo, se cree un registro en una base de datos o nos llega algún email, pero necesitamos que esté a disposición de un usuario para cuando quiera realizar esa tarea, como por ejemplo el tan conocido flujo de crear un PDF a partir de determinada información. Uno podría hacer que se generase un PDF cuando se crea un registro, o también dejarlo a discreción del usuario para que lo generen en el momento en que lo necesiten. Y acá les puse dos ejemplos que ahora los vamos a ver igual en la plataforma, pero uno podría, por ejemplo, de una lista de SharePoint, seleccionar desde esa lista y ejecutar manualmente la creación de un PDF o el envío de algún correo electrónico o demás. O también podría definir un flujo que sea desencadenado por los usuarios de una determinada aplicación de Power Apps. Por ejemplo, yo puedo tener un botón, cuando aprieto ese botón en Power Apps se desencadene ese flujo en Power Automate. Bueno, esta fue la breve introducción de cuáles son los tipos de flujos en función de qué es lo que los desencadena a estos flujos, y ahora vamos a ver un breve ejemplo de cada uno en la plataforma. Bueno, y acá ya estamos en la pantalla principal de Power Automate, en donde empieza con una frase bastante representativa de para qué sirve. Es para liberar tiempo y dice: ocúpese personalmente de lo importante y automatice el resto. Ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a utilizar Power Automate y cuando le empiecen a sacar provecho, se van a dar cuenta que primero van a poder hacer cosas que quizás antes no hacían por falta de tiempo. Ya va a llegar un momento en que van a sentir que hay más gente trabajando. ¿Por qué? Porque suceden cosas automáticamente sin la necesidad de que una persona las ejecute. O se ejecutan solas por el paso del tiempo,
o se ejecutan cuando yo hago otra cosa. Por ejemplo, toco un botón en Power Apps y se ejecutó toda una tarea mucho más larga que tiene muchos más pasos, pero con solo apretar un botón. O también, por ejemplo, cuando se queda un registro en un origen de datos, se ejecuta todo un flujo que hace un montón de pasos y nosotros lo definimos solo una vez. Entonces, cuando uno le empieza a tomar la mano a Power Automate, empiezan a suceder cosas que directamente nunca se hubiesen hecho. Bueno, después en esta pantalla también vemos que nos pone iniciar desde una plantilla. ¿Por qué? Porque hay muchos flujos que ya vienen predefinidos en Power Automate y que tranquilamente podríamos seleccionar esa plantilla que tiene un determinado desencadenador y determinadas acciones que se ejecutan a partir de que se inició ese flujo, y a uno quizás le sirve una de estas plantillas y representa exactamente lo que uno busca hacer, y en vez de crearla uno desde cero, utiliza la plantilla y le cambia los datos nada más. Entonces, por ejemplo, acá ven, por ejemplo, hay una plantilla que dice guardar los datos adjuntos del correo electrónico de Office 365 en OneDrive para la empresa. Ahí ustedes estarían usando un flujo en el que les llega un mail a su correo de Outlook, y si tiene archivos adjuntos los guarda en una determinada carpeta en OneDrive para la empresa. Por ejemplo, supónganse que ustedes lo hacen recurrentemente. Bueno, directamente esa tarea ya no la hacen más. Cada vez que llega un mail con archivos adjuntos se guarda automáticamente en esa carpeta los adjuntos. Entonces acá nos ponen varias plantillas donde podemos navegar por distintas agrupaciones de tipos de plantillas ya predefinidas. Nos muestra los servicios más populares. Podríamos ir a ver todos los servicios, que actualmente son 376 y constantemente se están agregando nuevos. O acá tenemos una barra de búsqueda, por ejemplo, podríamos poner YouTube, le damos Enter y acá nos van a aparecer todas las plantillas predefinidas en los cuales es utilizado el conector de YouTube. Ven que siempre está este conector de YouTube, y noten que siempre está al inicio. ¿Por qué? Porque siempre se usa como desencadenador. Siempre que vean una plantilla, el primer iconito refiere a cuál es el conector que hace de desencadenador. Porque, por ejemplo, Outlook podría ser o una acción. Ven que acá está como segundo elemento de esta plantilla. Esta es la plantilla. Outlook está acá como una acción porque está en segundo lugar, pero Outlook también podría ser un desencadenador. ¿Por qué? Porque Outlook podría desencadenar un flujo cuando se recibe un correo electrónico, pero Outlook a su vez también podría tener una acción, que cuál es, que por ejemplo se envíe un email. Por ejemplo, el desencadenador puede ser de SharePoint, que es cuando se crea un elemento en una lista de SharePoint, y ahí Outlook no sería el desencadenador, pero podemos hacer que con esa información del elemento que se creó se envíe un email. Entonces, un mismo conector Outlook puede hacer las veces de desencadenador y después posteriormente en ese mismo flujo también ejecutar determinadas acciones. Pero bueno, esta es la pantalla donde se buscan las plantillas, que acá no me lo marca, pero estamos en esta pantallita de acá. Miren, si yo hago clic en esta pantallita me lleva a esta misma pantalla. Pero ahora nosotros lo que queremos es crear un flujo. Entonces nos vamos a venir acá a la pestaña de crear, y acá vemos que tenemos tres grandes divisiones. Primero, para empezar desde cero, un flujo completamente desde cero, y acá tenemos los tres tipos de flujos que vimos en la introducción y los otros dos tipos de flujos que yo les comenté, para los cuales se necesita tener una suscripción que nos habilite a usar Common Data Service como base de datos. Eso lo vamos a dejar para más adelante. En la segunda sección tenemos para iniciar desde una plantilla, que es lo mismo que teníamos en la pantalla de inicio y también en esta pestaña de plantillas. Y después podemos iniciar el flujo desde un conector. Esto básicamente nada, te da distintas formas para que vos puedas iniciar. Capaz que te sentís más cómodo iniciando de algo ya predefinido, capaz que sabés qué tipo de flujo querés hacer y preferís arrancar de acá e ir creándolo vos, o capaz que tenés en claro qué conector querés usar, pero no sabés bien qué querés hacer, entonces te querés meter al conector, ver qué desencadenadores y acciones tiene. Entonces capaz ustedes están seguros que quieren que el flujo se inicie frente a un evento de SQL Server, entonces se meterían en ese conector e iniciarían desde ahí el flujo. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es crear uno de cada uno de estos tres tipos de flujos desde cero. Y ahora lo que voy a hacer es cambiarme de lugar porque estuve grabando un tiempo largo conmigo ahí tapando como siempre. Y estaba tapando una parte súper importante de Power Automate, así que me cambio de lugar y vuelvo a hacer la explicación de cómo vamos a crear un mini ejemplo de estos flujos desde cero. Empezando por el tipo de flujo automatizado, este que vemos acá. Le damos a iniciar y siempre que creamos un flujo nos aparece un asistente de este estilo en donde nos dice qué tipo de flujo estamos creando, nos pide un nombre para el flujo y nos pide un desencadenador. Salvo en el del flujo programado, que vamos a ver que es un poco distinto. Y lo que vamos a hacer con este flujo automatizado es que nos avise por una notificación en el teléfono cada vez que es creado un nuevo elemento en una lista de SharePoint. Entonces le vamos a poner nuevo elemento
nuevo elemento creado. Aunque acá, como yo ya sé que lo que quiero que me avise es que fue creado un nuevo héroe, porque esa es la lista que vamos a utilizar como desencadenador, le voy a poner nuevo héroe. Y acá tenemos, por ejemplo, cuando se envía una respuesta a través de un Microsoft Forms. Vemos cuando se crea un elemento en SharePoint, que es la que vamos a utilizar. Puede ser cuando se crea un archivo en OneDrive para la empresa, cuando se me asigna una tarea en Microsoft Planner, cuando llega un correo electrónico de Gmail, ven, porque tiene conectores por fuera de los servicios que ofrece Microsoft. Pero bueno, hay un montón de opciones. Yo les sugiero que naveguen por todas estas opciones para que se puedan dar una idea de todas las combinaciones que se pueden llegar a generar. Entonces seleccionamos este desencadenador y le ponemos acá a crear. Perfecto. Entonces acá ya estamos en la pantalla de creación de un flujo, en donde acá a la izquierda tenemos el nombre del flujo, que podríamos cambiarlo desde acá, pero lo vamos a dejar así. Y acá tenemos nuestro desencadenador, ¿sí? Este flujo se va a iniciar cada vez que se cree un elemento en SharePoint, porque eso es lo que nosotros definimos. Entonces lo que nos pide es, bueno, decime cuál es el sitio en el que se encuentra esa lista y después decime cuál es esa lista. ¿Un sitio de qué? El sitio de SharePoint. Entonces seleccionamos acá y como ya está conectado con nuestra cuenta de empresa, nos tira los sitios que tenemos en esta cuenta de Microsoft. En SharePoint tenemos distintos sitios, entonces seleccionamos el de YouTube, que es el que yo sé que tiene la lista de héroes, que es la que queremos monitorear. Este flujo va a estar monitoreando y cuando se cree un nuevo elemento en esta lista va a hacer algo. Y acá nosotros ya tenemos el desencadenador y ahora queremos agregar un nuevo paso, que vendría a ser una acción. Todo flujo se compone de su desencadenador y después podemos ir poniendo sucesivas acciones haciendo infinidad de cosas. Entonces ahora le damos acá a nuevo paso y siempre nos aparece este asistente en el cual nos pide que elijamos una acción, y para eso nos ofrece todos los conectores y de cada uno de esos conectores nos aparecen las acciones que tiene disponible y sus desencadenadores. ¿Qué pasa? Hay algunos conectores que no tienen desencadenadores pero sí tienen acciones, como miren, por ejemplo, ahora nosotros queremos que se nos mande una notificación al crear un elemento, entonces tenemos que seleccionar este conector del de notifications, lo seleccionamos y vemos que tiene dos acciones: el de enviarnos una notificación por teléfono o el de enviarnos una notificación por email y mobile. Pero ¿qué pasa? Si venimos a desencadenadores dice que no tiene desencadenadores. Este conector de las notificaciones no es que cuando nos llega una notificación se puede llegar a hacer algo. No, eso no existe. Entonces le ponemos acciones y le ponemos que nos envíe una notificación al teléfono. Y acá en la propiedad texto, que es lo que queremos que nos llegue como notificación, al posarnos dentro de esta propiedad, ¿qué nos aparece? Nos aparece este menú, que lo vamos a estar utilizando todo el tiempo en Power Automate, en donde tenemos dos opciones: utilizar contenido dinámico, que contenido dinámico hace referencia a todo el contenido que van arrojando todos los sucesivos pasos que vamos realizando en Power Automate. Cada uno, cuando se ejecuta, arroja determinado contenido que puede ser utilizado en los pasos subsiguientes. Y por otro lado tenemos el tema de las expresiones, que son fórmulas que tenemos en Power Automate para utilizar, para hacer manipulación de datos y demás, pero que bueno, eso lo veremos en otro video, en este no lo vamos a tocar. Y acá lo que vemos es que en esta pestaña de contenido dinámico tenemos todo este contenido y nos damos cuenta que este contenido es arrojado por este paso. ¿Que cuál es este paso? Dice cuando se crea un elemento, y si venimos acá vemos que coincide con el nombre de este paso. Entonces siempre para identificar cuál es el contenido dinámico que arroja cada uno de los pasos, tenemos que primero identificar cuál es el paso respecto del cual queremos buscar el contenido dinámico que nos ofrece, y después venir a este menú que tenemos acá a la derecha. Siempre que entramos en algún campo donde tenemos que ingresar algún parámetro, venimos a la pestaña de contenido dinámico y buscamos este titulito grisado que coincida con el nombre del paso. Entonces acá nosotros vemos que el paso de que cuando se crea un elemento nos arroja todo este contenido dinámico más todo el que sigue acá abajo. Nos arroja un montón de información, que son todas esas columnas que tiene SharePoint ocultas, pero acá lo único que vamos a hacer es poner quién lo creó concatenado con el título, o sea, o con la denominación del héroe que se creó. Pasa que la denominación va en un campo que se llama título. Entonces acá le vamos a poner, para buscar contenido dinámico, yo sé que se llama display name, ven, me pone el nombre del usuario que creó el elemento. Entonces vamos a ponerle que la notificación nos mande que tal persona, que voy a ser yo, Martín Gesualdo, creó un héroe, punto seguido. Y ahora vamos a buscar la otra propiedad, que es el título, que en esta columna de la lista de SharePoint se almacena el nombre del héroe que creamos. Entonces le damos a título y listo. Esa es la notificación que nos llegaría al teléfono móvil. Miren, esta es súper sencilla, pero acá se pueden agregar otras funcionalidades. Por ejemplo, se podría mandar un link a esta notificación para que el usuario fuese, por ejemplo, a la lista de SharePoint, o por ejemplo se podría poner que una persona está relevando algo en
cache y donde se guarda la georreferenciación de eso, y podríamos hacer un link a Google Maps que nos llevara al punto exacto en donde fue relevado ese registro, sea el que sea. Pero bueno, ustedes después pueden agregar la funcionalidad que quieran a través de esta propiedad link que se les ofrece, pero lo vamos a dejar así sencillo. Entonces los guardamos y ahora yo voy a poner a grabar mi teléfono móvil para que veamos a ver si efectivamente llega la notificación cuando creamos al héroe. Ahí yo ya puse a grabarlo. Ahora vamos a venir acá. Yo tengo abierta acá la aplicación de héroes y estoy grabando en el celu. Y ahora vamos a ponerle a este héroe que se llame La Roca. Vamos a agregar un archivo adjunto. Vamos a agregar la imagen de la roca, la mole, la roca, no sé cómo prefieran llamarlo. Ahí ya se creó. ¿Y qué pasa? Esto ahora se debería ejecutar y me debería mandar una notificación a mí por teléfono. Seguimos viendo a ver si se ejecuta esto. Volvemos para atrás. Vamos a revisar acá a ver si se ejecutó. Todavía no se ejecutó, pero el héroe ya fue creado. ¿Qué pasa? A veces, como la licencia es gratuita, a veces tarda en ejecutarse el flujo. No debiera tardar demasiado. Pero miren, ahí ya se ejecutó correctamente, entonces ahora voy a desplazar en el celular para abajo el panel de notificaciones. Y miren lo que me llegó. Martín Gesualdo creó un héroe. Punto seguido, La Roca. Excelente, perfecto. Ya vemos que nos puede llegar esa notificación. Detengo la grabación, perfecto. Y ahora vamos a crear el segundo flujo. Este segundo flujo es un flujo programado. Y miren, cuando hacemos clic nos aparece un asistente parecido, pero no igual. Y acá me voy a crear un recordatorio muy sencillo nada más que me ponga para borrar el héroe. No te olvides de borrar el héroe. Y voy a hacer que me llegue un mail a mi casilla de correo. Y acá te da dos tipos de información para que le proveas a este flujo programado. Primero, que le indiques cuándo se va a iniciar. Le ponemos por ejemplo hoy a las 10 AM y cada cuánto se va a repetir. Vamos a ponerle que se repita cada 2 minutos. Le ponemos crear. ¿Y qué pasa? Acá en la recurrencia, si yo lo dejase así, me avisaría constantemente cada 2 minutos que tengo que borrar el héroe. ¿Cómo quiero que me avise yo? Esta vez no por una notificación, sino a través de un correo electrónico. Le voy a poner que me avise. Sí, vamos a ponerle cada 2 minutos y después lo borro, porque si no me va a hacer bastante spam. Acá nos pide la zona horaria, le vamos a poner Ciudad de Buenos Aires. Seleccionamos, nos pone hora de inicio. Esto yo lo podría programar a futuro, podría ponerle que arranque de acá a 10 días, no que tenga vigencia desde hoy a las 13 horas. Podría poner, no sé, que arranque en 10 días y este flujo no empezaría a avisarme cada 2 minutos hasta esa fecha. Pero miren, para que no sea tanto spam, lo vamos a pasar que se ejecute una vez por día. Y de paso les muestro la información adicional que te agrega cuando es por día, que te da la opción de que selecciones a qué horas y en qué minutos. Es decir, que por más que acá hayamos definido que el intervalo es todos los días, bueno, dentro de ese día puedo hacer que se ejecute el flujo varias veces adentro de ese día. Entonces nosotros podríamos poner, ahora son 20:15, vamos a poner que se ejecute a las 20 y a las 21 horas. Y acá me dice en qué minutos. Tengo que elegir valores entre 0 y 59 separados por comas sin espacios. Miren, por ejemplo, ahora son y 15, voy a poner y 17, 19, 21, 23, 25. Que en cada uno de esos minutos suceda algo. Se va a ejecutar a las 20 y a las 21 horas y esos minutos. Y miren, acá tengo una vista previa que me dice, ahora me dice se ejecuta a las 20 y a las 21 todos los días. Pero cuando salgo, como ya me tomó en cuenta lo que puse acá en estos minutos, me dice se ejecuta a tal hora, tal minuto, tal minuto, tal minuto. Y a las 21, tal minuto, tal minuto, tal minuto. Todos los días. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos el desencadenador, lo ocultamos y vamos a poner el nuevo paso. Y quiero que me llegue un email. Voy a elegir este correo, que este me llega un email desde Power Apps y Power Automate. Me llega desde la aplicación en sí una notificación. Distinto es este de Office 365 de Outlook, que es para nosotros mandar un email a nombre nuestro, ¿sí? Entonces voy a seleccionar este conector, que es el de correo. Y ven, por ejemplo, no tiene un desencadenador, porque nosotros no podemos hacer que se desencadene algo cuando llegue un correo a la cuenta de correo de Power Apps. Entonces solo tiene acciones, que es enviar una notificación por correo electrónico. Ponemos enviar notificación. Vamos a poner que me la envíe a mí mismo. Ponemos Martín Gesualdo, asunto. No te olvides de borrar al héroe. Y el contenido le vamos a poner, no tenemos contenido dinámico del paso anterior porque lo único que hace es iniciarse, no tiene metadata, no tiene nada. Entonces le vamos a poner La Roca, que es el que creamos. No importa, no tiene sentido, pero lo que quiero que vean es cómo se va ejecutando solo de manera programática. Le damos a guardar y perfecto. Esto ya nos va a enviar un email cada 2 minutos. Todos los días, desde las 20:17 hasta las 20:25 y desde las 21:17 hasta las 21:25, que fue lo que definimos
acá. Obviamente este tipo de flujo tiene muchísima más potencialidad. Muchas veces en una empresa, por ejemplo, se suelen enviar informes semanales que utilizan información que está en determinadas tablas de una base de datos. Por ejemplo, podría ser en SQL. Entonces, uno que podría hacer, bueno, pone un tipo de flujos programado que se ejecute semanalmente, por ejemplo, todos los lunes a las 9 de la mañana, que consuma una determinada información de nuestra base de datos y la envíe, por ejemplo, o a un proveedor o a un jefe o a quien sea que necesite la información, pero todos los lunes a las 9 a.m. se mande en el mismo formato y con toda la información que se necesita, y nunca más te tenés que acordar de esa tarea. Siempre los lunes a las 9 de la mañana eso va a suceder, y va a suceder de manera correcta y con la información que tenemos almacenada en la base de datos. Y no sé si escucharon que ahí me llegó la primera notificación porque son las 20:19. Entonces me llegó la notificación, vengo acá al correo, entro al email y me dice: no te olvides de borrar al héroe. Y ven que me llega desde microsoft@powerapps.com, y acá en el cuerpo del email me aparece La Roca, el nombre del héroe, pero me va a llegar siempre lo mismo porque no le puse nada dinámico. Pero bueno, ahora vayamos al otro flujo. Nos va a estar molestando este flujo bastante. Van a ver que ahora va a empezar a sonar de nuevo el correo, pero no importa, para que chequeemos que funciona. Y ahora vamos a crear el último flujo, que es este flujo instantáneo. Y lo que quiero que hagamos acá es que creemos un héroe, pero partiendo de una imagen que está almacenada en OneDrive. Raro, pero existe un desencadenador. Acuérdense que estos flujos instantáneos son a discreción del usuario. ¿Qué pasa? El usuario de repente ve una imagen de un héroe en una carpeta de OneDrive y dice: bueno, quiero crear un héroe a partir de esta imagen. Entonces le vamos a poner nuevo héroe desde OneDrive. Y acá ven que tenemos varios desencadenadores. Por ejemplo, podría ser un botón desde la misma aplicación de Power Automate. Podríamos ejecutarlo desde Power Apps, que esto lo vamos a ver en el próximo video cuando creemos un flujo para que desde Power Apps creemos un PDF a partir de información que tenemos en una galería que está presente. Ahí está de nuevo el flujo interrumpiéndonos. No sé si escucharon el sonido, pero bueno, les decía, vamos a crear un flujo para que lo podamos ejecutar desde Power Apps para crear un PDF a partir de información que tengamos en una galería, que obviamente esa galería va a estar conectada a un origen de datos. Y acá tenemos el conector que queremos usar nosotros, que es para un archivo seleccionado y es de OneDrive para la empresa. Entonces nosotros seleccionamos este conector y listo. Acá ya tenemos el desencadenador. Y acá el desencadenador nos pide agregar una entrada. ¿Qué es esto? Que bueno, dice, está bien, va a poder iniciar el flujo a partir de un archivo que seleccione en OneDrive para la empresa. Pero vos le querés pedir alguna información más al usuario al momento de ejecutar el flujo. Bueno, esa información adicional que tendríamos que pedirle se agregaría en este paso. Por ejemplo, yo sé que para crear un héroe el campo título es obligatorio, que es la columna title de SharePoint tan conocida, que es obligatoria y viene por defecto. Entonces le damos a agregar, le damos a texto y acá automáticamente no se entiende muy bien qué está pidiendo, pero miren, borramos lo que viene por defecto escrito y ven acá grisadito, vemos escribir descripción. Esa es la descripción del campo que le vamos a pedir. Borramos este que decía entrada y le vamos a poner que el campo se va a llamar nombre. Ahí lo que estamos diciendo es que cuando el usuario quiera desencadenar el flujo desde OneDrive, le vamos a pedir un dato que sea de tipo texto, que se llame nombre, y acá le vamos a poner una descripción para explicarle al usuario. Elegí un nombre para tu héroe. Perfecto. Podríamos agregar más entradas, pero no, solo le vamos a pedir eso. Y acá vamos a agregar un nuevo paso. Y acá nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Que se cree un elemento en SharePoint. Entonces acá ponemos SharePoint. ¿Ven? Y acá nos aparece el conector, seleccionamos el conector y vemos que este conector, estamos en la pestaña acciones y tenemos las acciones, pero ¿qué pasa? Este conector también tiene desencadenadores, solo para que lo vean. Ven, por ejemplo, el desencadenador cuando se crea un elemento, que es el que usamos previamente, pero nosotros en este caso queremos ejecutar una acción, que ¿cuál es? Es la de crear un elemento. Entonces acá venimos y acá tenemos esta opción que queremos utilizar, que es la de crear un elemento, y acá nos va a pedir los datos necesarios para identificar, bueno, en qué lista de SharePoint querés crear el elemento. Entonces le tenemos que dar el sitio, y acá seleccionamos YouTube, y le ponemos que es en la lista de héroes. Y acá automáticamente SharePoint lo que nos dice es, bueno, dame estos dos datos, que son los datos que tiene esa lista de SharePoint, y vemos que este tiene un asterisco, que es la de título, que es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? Acá, ¿qué necesitamos poner nosotros en el título, que es el nombre del héroe? Justamente lo que le pedimos acá al usuario al momento de seleccionar el archivo y de iniciar el flujo. Entonces, hacemos clic y vemos que el contenido dinámico de ese primer paso para un archivo seleccionado
¿Ven? Nos arroja todo este contenido dinámico. Y una de las propiedades de ese contenido dinámico es justamente el nombre, esa entrada que le hicimos introducir al usuario. Entonces seleccionamos ese nombre y en edad, por ejemplo, le ponemos 98. Miren qué pasa si pongo 104, por ejemplo, y salgo y le doy a guardar. Me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque esta columna no acepta valores mayores a 100. Entonces me surge este error y me dice, requiere que la propiedad ítem edad sea menor o igual que 100. Perfecto, está todo bien validado acá en Power Automate también. ¿Y qué pasa? Acá se está creando el elemento, pero no nos da opciones para poder agregarle un archivo adjunto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos creando un héroe desde una imagen, desde OneDrive, que quiero que sea la imagen del héroe justamente, pero me va a crear solo el héroe con la denominación y la edad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si en este paso de crear un elemento no nos da la opción, lo que podemos hacer es agregar un nuevo paso y venimos acá a SharePoint de nuevo y vemos que hay otra acción de SharePoint que se llama agregar datos adjuntos. Bueno, bastante parecido a lo que queremos hacer nosotros. Bastante parecido, no igual a lo que queremos hacer nosotros. Entonces le damos agregar datos adjuntos. Nos vuelve a pedir la dirección de la lista en la cual vamos a agregar un adjunto. Y después, bueno, nos va a pedir, bueno, a qué fila querés que le agregue los datos adjuntos. Entonces seleccionamos YouTube. Seleccionamos el nombre de la lista que es la de héroes. Y acá miren lo que nos pide. El ID de esa fila a la cual le vamos a agregar archivos adjuntos. Entonces nos posamos adentro de ese campo. Y miren lo que nos aparece en este menú de la derecha. Nos aparece que el paso crear elemento, que es este de acá, nos ofrece un contenido dinámico que justamente que es el ID. Y acá pareciera como que ese paso previo solo nos arroja ese contenido dinámico. Y no es así. Nos arroja un montón de otra información, pero en este campo de identificador solo se aceptan IDs de SharePoint. Entonces obviamente lo que nos aparece acá es todo el contenido dinámico que coincida con eso. Entonces acá seleccionamos el ID y acá vemos el nombre del archivo y ven acá ya nos aparece un montón de contenido dinámico adicional y también nos aparece el contenido dinámico del primer paso, del desencadenador. Entonces acá en el nombre del archivo nosotros podríamos querer poner exactamente el nombre del archivo a partir del cual se está iniciando el flujo. Pero miren el contenido dinámico que nos arroja ese primer paso que es el desencadenador. Tendría que haber una propiedad que sea el nombre del archivo. Bueno, ese nombre no está, pero aún peor, no tenemos el contenido del archivo acá, ¿sí? Nos arroja la ruta de acceso exacta al archivo, la URL del archivo, datos del usuario que lo creó y la entrada que le pedimos al usuario, pero no nos da el contenido del archivo. Entonces acá estamos en un problema porque no tenemos la imagen a disposición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agregar otro paso más previo a este de agregar el adjunto, que lo que va a hacer es ir a buscar la imagen. Entonces venimos acá, vamos a agregar una acción en el medio y esta acción es una acción de OneDrive que lo que hace es obtener el contenido de un archivo en base a la ruta de acceso al mismo, que ese es uno de los datos que sí nos ofrecía el contenido dinámico que arroja este primer paso, que es el desencadenador. Entonces venimos acá y escribimos OneDrive porque queremos encontrar todo lo relacionado a OneDrive para la empresa. Seleccionamos el conector y acá vemos todas las acciones que tiene y vamos a ir a una que se llama obtener, miren, obtener contenido de archivo mediante ruta de acceso. Excelente, exactamente eso es lo que quiero hacer. Y obviamente lo que nos pide es, bueno, decime cuál es la ruta del archivo y yo te devuelvo el contenido del archivo. Como nosotros sabemos, este paso nos arroja eso, venimos, nos posamos acá y acá Power Automate no puede identificar qué podría ser ruta de acceso y qué no, porque yo podría empezar a concatenar varios elementos del contenido dinámico para armar una ruta específica, pero bueno, nos deja todo el contenido dinámico. Pero nosotros sabemos que la ruta exacta la tenemos acá, en este contenido que nos está arrojando el desencadenador. Y nos está arrojando la ruta exacta del archivo a partir del cual se inició el flujo. Entonces nos posamos acá, seleccionamos el file path y listo. Supuestamente ahora este paso nos está arrojando el contenido del archivo. Entonces venimos a agregar archivos adjuntos, entramos acá en el nombre del archivo y vemos que ya en el contenido dinámico tenemos un contenido dinámico que nos arroja el paso denominado de esta manera, obtener contenido de archivo mediante ruta de acceso, que es este paso de acá, y vemos que lo que nos arroja es el contenido del archivo. Exactamente eso. Entonces, como tampoco nos arroja el nombre del archivo, lo que vamos a hacer es ponerle como nombre del archivo la denominación del héroe y le ponemos .jpg, por ejemplo, para especificar el tipo de archivo. Y después pasamos a este último campo que nos pide esta acción de agregar datos adjuntos, que es, bueno, cuál va a ser el contenido del archivo que querés agregar. Y lo que vamos a agregar justamente es lo que arroja el paso previo
que es el contenido del archivo. Entonces ponemos que el contenido del archivo adjunto va a ser eso. Y ahora le damos a guardar. Pareciera estar todo correcto, a ver, porque no nos arroja error. Listo, perfecto, no nos arroja error. Entonces ahora esto ya está terminado. Ahora veamos si funciona. Nos venimos acá a OneDrive y acá estamos en la ruta principal de mi cuenta de OneDrive para la empresa. Y por ejemplo voy a crear un héroe a partir de mi imagen de YouTube, que es esta que tengo acá. Primero vamos a ir a la aplicación de héroes para que vean que no hay ningún héroe más que estos 5, para que no desconfíen de mí. Y venimos acá a archivos, seleccionamos estos 3 puntitos y se nos abre un menú contextual en el que tenemos muchas opciones y una de ellas dice automatizar. Y acá miren lo que tenemos nuevo héroe desde OneDrive, que ese es el nombre del flujo que acabamos de crear. Entonces, bueno, por lo menos creado está, andás a ver si funciona. Pero bueno, entonces ahora le damos a nuevo héroe y ¿qué nos tiene que pedir? Nos tiene que pedir la entrada que le solicitamos al definir el flujo. ¿Qué le pedíamos? El nombre del héroe que estamos creando. Primero nos valida las conexiones, le damos a continuar y miren lo que tenemos acá. El nombre del campo de la entrada que le pedíamos al usuario y la descripción que definimos para el usuario. Elige un nombre para tu héroe. Entonces perfecto, acá le vamos a poner Martín Gesualdo, por ejemplo. Ejecutar flujo y listo. Dice el flujo se inició correctamente. Vaya uno a saber si se ejecutó correctamente. Pero bueno, le damos a listo. Venimos acá a la edición del flujo. Venimos para atrás. Le damos a aceptar. Y vemos que hace 16 segundos se ejecutó. No sé si entre que hablamos y todo eso ya pasó ese tiempo. Pero ahora si venimos acá a la aplicación y actualizamos, tendría que estar el nuevo registro. Y además tendría que tener la imagen. Mi imagen. Entonces ahora actualizamos. Y excelente, ya se creó el registro, ya tiene el archivo adjunto y entonces hicimos que el usuario tenga la misma funcionalidad que tenía en Power Apps, pero a partir de una imagen que tengamos en OneDrive. Miren, si ahora cargamos otro archivo, por ejemplo, vamos a cargar otra imagen. Vamos a YouTube, imágenes. Por ejemplo, un héroe que sea este perrito de acá. Ahí ya se agregó ese Confused Dog, el perro confundido. Venimos acá, le damos a nuevo héroe desde OneDrive. Vamos a poner Confused Dog, ejecutar flujo, listo. Venimos a héroes, actualizamos acá en la aplicación. Y ahora vemos que ahí incluso se ve el GIF del perro confundido. Así que bueno, está funcionando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tendría que haber pasado también? Acuérdense que nosotros acá en Power Automate teníamos otro flujo. Que venimos acá a mis flujos. Teníamos que cada vez que se crease un héroe nos tenía que llegar una notificación. Así que voy a poner a grabar mi teléfono nuevamente para ver si desplazo para abajo tenemos esa notificación. Si no, ya estamos al horno. A ver si me deja grabar. Estoy con poca batería. No debo tener ni espacio en el celular. Qué bronca, no me deja grabar. Y bueno, como me había quedado sin espacio en el teléfono, no se me grabó ni la grabación en la que les había mostrado cómo se enviaba la primera notificación, ni tampoco estas de ahora. Pero miren, le voy a hacer un screen de pantalla y lo voy a poner por acá. Para que vean, voy a sacar esta notificación, para que vean que me llegaron todas las notificaciones. Ahí está, ya hice el screen de pantalla, seguramente ya lo puse, lo estoy poniendo por acá por la pantalla. Me da mucha bronca porque les quería mostrar cómo llegaban las notificaciones en tiempo real. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado el video, que les haya servido para entender de qué se trata Power Automate, el potencial que tiene, la cantidad de combinaciones que se pueden implementar porque se conecta con un montón de servicios, con un montón de cosas, se conecta con WordPress, se conecta con YouTube, se conecta con Twitter, se conecta con un montón de otras herramientas, se conecta con Power BI, con otros servicios de Azure, se conecta con un montón de cosas y la herramienta sinceramente es fácil de utilizar, tiene sus cuestiones hasta entenderla bien, todo lo del contenido dinámico, las expresiones, que es otra cosa que vamos a ver después que les puede resultar un poco complejo, y la transformación de datos dentro de Power Automate tiene un potencial que es tremendo. La cantidad de tiempo que uno se puede ahorrar y las cosas que puede hacer que sucedan, que de otra forma no sucederían. Llega un momento que capaz que desarrollaste tantas cosas que sentís que hay 10 personas más trabajando, pero no, pasa que hay cosas que suceden solas y siempre suceden igual y siempre suceden bien porque se diseñó bien el flujo. Es excelente, está buenísimo. Listo, este video se hizo mega largo, no sé cuánto tardaré en editarlo, pero bueno, espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse, de compartir, de darle a la campanita si se quieren enterar del próximo contenido. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video.